las lesiones de la mano, vamos a empezar acá por lesiones, por las lesiones de los huesos del carpo, ¿ya? Y vamos a hablar básicamente de dos huesitos, del escafoides y del semilunar. Acuérdense, aquí lo que quiero que se acuerden sobre todo es cómo es que se distribuyen los huesos de la mano, los huesos del carpo, ¿ya? Si este es el radio, en la parte distal, el radio, y el cúbito un poquito más delgadito, en la parte distal, radio y cúbito, ¿ya? ¿Cómo se distribuyen los huesos del carpo? Pues uno de estos es el escafoides. Al costado del escafoides viene el semilunar. Es un poquito más grande el escafoides, ¿no? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿ya? Esta es la fila 1. La fila 1 o fila proximal de los huesos del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Y en la segunda fila viene el trapecio, el trapezoide, trapecio, trapezoide, el grande, que es el más grandote de todos, y el ganchoso. El ganchoso que está un poco por detrás montando al pisiforme y tiene un ganchito, ¿no? Ganchoso. ¿Ya? Trapecio, trapezoide grande, ganchoso. Eso corresponde a la fila 2 o fila distal. Y luego vienen los metacarpianos. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpianos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los 8 huesos del carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Ok? Metacarpiano 1, metacarpiano 2, 3, 4, 5. El 1 obviamente es el que está relacionado al pulgar, ¿no? El pulgar siempre está del lado radial y el meñique está del lado del cubital. Muy bien, de estos 8 huesos del carpo, el más pequeñito de todos es el pisiforme, es el más pequeño. El más grande es el grande, ¿no? El que más suele fracturarse es el escafoides y el que más suele luxarse es el semilunar. Entonces el escafoides es el hueso más fracturado y el semilunar es el hueso más luxado. Y justamente son las dos lesiones de las que vamos a hablar. Para empezar, el escafoide, la fractura del escafoides, el escafoides es el hueso del carpo más fracturado. ¿Por qué se fractura? Por caída en dorsiflexión. ¿Se acuerdan de lo que conversamos hace un rato en coles? Caída en dorsiflexión es lo mismo que decir caída sobre la palma, o sea, esta de acá, ¿no? Esta caída de acá, caída sobre la palma de la mano o en dorsiflexión. La mayoría de fracturas de escafoides ocurren a nivel del cuello, es su parte más estrecha, delgada. El escafoide es un hueso excavado, de ahí viene el nombre excavado o escafoideo. El trazo de la fractura usualmente es en la zona más estrecha, ¿ya? La clínica, esto es lo más importante. La clínica suele pasar desapercibida. Muchas veces no se nota. A veces el dolor es mínimo, no genera deformación y la impotencia funcional también pueden no notarlo al inicio. Lo más característico, incluso no está en el 100% de casos, pero lo más característico es el dolor en la tabaquera anatómica. ¿Qué es la tabaquera anatómica? Es ese espacio que se forma por dos tendones. Voy a usar, miren, esta imagen que está acá con el guantecito, ¿ya? Está formado por dos tendones del pulgar, por el extensor largo y el extensor corto. Esos dos tendones del pulgar en el centro, en esta parte, hacen notar al hueso escafoideo y encima está el trapecio, ¿no? Escafoides y trapecio. Ya. Los límites de la tabaquera anatómica justamente son esos dos. El extensor largo y el extensor corto del pulgar. Los dos extensores del pulgar son los límites de la tabaquera anatómica. Muy bien. El diagnóstico de la fractura escafoides es totalmente clínico. De hecho, en imágenes, la radiografía es muy poco sensible, sobre todo en los primeros días. La radiografía suele tomarse usualmente unos 15 días después, recién se positiviza, ¿ya? A los 15 días la radiografía. Por eso, en los primeros días, idealmente se toma una tomografía, que es un estudio más sensible. Conclusión, la radiografía no sirve para diagnosticar fractura de escafoides
al menos en los primeros días, ¿ya? El diagnóstico debe ser clínico. Por lo tanto, el tratamiento debe realizarse, como dice acá, aunque la radiografía salga negativa. El tratamiento debe hacerse solamente con criterio clínico, ¿ya? ¿Y qué se hace? Se coloca una férula en forma de guante que inmovilice la muñeca e inmovilice el pulgar. Muñeca y pulgar tienen que estar inmovilizados con esta fractura, con esta férula. Le llaman férula para escafoides, ¿no? Férula en forma de guante con inmovilización de muñeca y pulgar. Listo, en una posición de seguridad, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que deben recordar entonces es que la fractura de escafoides suele pasar desapercibida, su único dato a veces es el dolor en la tabaquera anatómica y debe tratarse aún con radiografía negativa. Complicaciones frecuentes, suele haber una necrosis vascular, ahí donde estoy pintando de rojito arriba, suele necrosarse esa parte y genera con frecuencia pseudoartrosis. De hecho, esta radiografía que estamos viendo acá está mostrando una pseudoartrosis, un retraso en la consolidación. Aquí en la zona de fractura la formación de un callo, pero no lo hay. ¿Ok? Entonces, necrosis vascular proximal, pseudoartrosis son complicaciones comunes acá en fracturas escafoides. La luxación del semilunar es una lesión menos frecuente que la fractura escafoidea. Es el hueso del carpo más luxado, ya hemos visto, es el segundo huesito al costado del escafoides. También ocurre por caída sobre la palma, o sea, en dorsiflexión, en la misma caída que coles, la misma caída que escafoides. Un detalle, la desviación del hueso semilunar a la hora de luxarse es hacia adelante, hacia la zona palmar o ventral, podrían decir, ¿no? En cambio, en compensación, el resto del carpo se va hacia atrás, hacia atrás. Por eso es que también da signo del dorso de tenedor, al igual que la fractura de coles es la otra patología que puede dar signo de dorso de tenedor. ¿Ya? Lesiona con frecuencia el nervio mediano, porque el nervio mediano pasa por delante, justo por delante del semilunar. Si lo aplicamos acá en nuestra imagen que hemos hecho acá, el nervio mediano recorre por acá, pasa siempre por encima del semilunar y luego recién se bifurca para inervar a los tres primeros deditos, ¿no? Y aparte del cuarto dedito incluso. Ese es el recorrido del nervio mediano. Por lo tanto, al lesionar el nervio mediano, ¿qué movimiento va a estar limitado? No hay, hay limitación a la oposición del pulgar. El pulgar no se puede oponer. Muy bien, que es uno de los músculos que está inervado por el mediano, ¿no? Listo. Esto con las lesiones del semilunar, de la luxación del semilunar. Lo más importante acá es que tengan en cuenta la fractura de escafoides. Está resaltado que ya lo han preguntado. Ahora, vamos con otras lesiones de la mano. Por ejemplo, tenemos al síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo eh, implica una inflamación del retináculo de los flexores, del retináculo flexor. El retináculo de los flexores es esta fascia que está entre la zona tenar e hipotenar y está cubriendo a los tendones que pasan por debajo, que son puros flexores. Y envuelve también al nervio mediano. Por lo tanto, cuando se inflama esta fascia, suele generar compresión del nervio mediano. Se comprime el nervio mediano y de ahí viene toda la clínica. ¿Ya? La clínica del síndrome del túnel del carpo es principalmente parestesias a predominio nocturno. ¿De qué dedos? Del primer dedo, del segundo dedo, del tercer dedo y a veces hasta del cuarto dedito, porque es justamente el territorio de inervación del mediano, ¿no? Parestesias, un hormigueo a predominio nocturno, sobre todo en personas que generan bastante uso de los dedos de la mano, los que tipean, escriben constantemente, ¿no? Todo el día. Pueden usar en el estudio clínico las maniobras de Fallen y la maniobra de Tinel. Fallen y Tinel, que son las que tienen a la derecha. Esta de acá es la maniobra de Fallen, que es la que genera unas parestesias en los tres primeros dedos a la flexión. Fallen es a la flexión y los de la derecha se refieren a la maniobra de Tinel, que es a la percusión. Ustedes como ven acá, percuten a nivel de la muñeca y genera parestesias, una corrientita que pasa por los tres primeros dedos y un poquito por el cuarto, ¿no? Fallen y Tinel.
Si requieren confirmar diagnóstico, el diagnóstico definitivo es con electromiografía. La electromiografía suele ser el estudio que les confirma, la electromiografía del mediano, que les confirma el diagnóstico, ¿ya? Y el tratamiento del síndrome del túnel del carpo sigue toda una secuencia. El tratamiento de primera línea es manejo del dolor, AINES, y terapia física. AINES y terapia física. En segundo lugar, si el manejo del dolor y el manejo de terapia física no funcionan, entonces tiene que hacerse infiltración de corticoides. Corticoides infiltrados, inyectados en la zona de la muñeca. ¿Ya? Ojo, no es corticoides sistémicos, no es inyección vía intravenosa, intramuscular, nada. Es local, infiltrado de forma local. Y si ninguno de ellos funciona, el tratamiento es quirúrgico. Una fasciotomía, una liberación del retináculo flexor para descomprimir al mediano. ¿Ya? Listo. Esa es la secuencia de tratamiento del síndrome de túnel del carpo. La tendosinovitis de Kervain, su propio nombre lo dice, itis, es una inflamación de la vaina sinovial de la sinovia que envuelve a los tendones. ¿Qué tendones? El abductor largo del pulgar y el extensor corto. Abductor largo y extensor corto del pulgar son los tendones que están totalmente afectados acá por sus vainas sinoviales. Hay una maniobra que les permite identificar este problema. Es lo que están viendo justo en la imagen. Se flexiona el pulgar, envuelven al pulgar y giran hacia el lado cubital, ¿no es cierto? En dirección al meñique. Eso es la maniobra de Finkelstein. La maniobra de Finkelstein, ¿ya? Listo. El tratamiento suele ser igual al síndrome del túnel del carpo. Ahí no hay gran diferencia. Tendosinovitis de Kervain. Aquí lo que les sugeriría es que se acuerden qué tendones están comprometidos, abductor largo y extensor corto del pulgar, y cómo se llama la maniobra, Finkelstein. El síndrome de compresión del canal de Guyon. Para empezar, tienen que recordar qué cosa es el canal de Guyon. El canal de Guyon es este espacio que está entre el pisiforme y el gancho del ganchoso. Ahí está. Entre el pisiforme y el ganchoso. ¿Ya? Es ese túnel. ¿Y quién pasa por ahí? Por ahí pasa el nervio cubital. El nervio cubital es el que recorre por ahí. ¿Ya? Entonces, el mediano pasaba por el túnel del carpo y el cubital pasa por el túnel de Guyon. Por lo tanto, el síndrome de compresión del canal de Guyon compromete el nervio cubital, con toda la sintomatología que la compresión del cubital puede tener, ¿no? El tratamiento es igualito al síndrome del túnel del carpo, ahí no hay gran diferencia. Muy bien. La enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es una inflamación de la aponeurosis de la palma de la mano. La aponeurosis palmar, que es esta aponeurosis que está acá, esta aponeurosis se inflama. Una fascia, que está en la palma de la mano, se inflama y compromete a los tendones flexores. El tendón que más se compromete es el del cuarto dedo y puede contagiar, puede incluso, como ven en la siguiente imagen, involucrar también al quinto dedito. Entonces ahí está el texto, ¿no? Inflamación de la aponeurosis palmar, genera flexión de los dedos, empieza por el cuarto y puede pasar al quinto. ¿Ya? Flexión de los deditos de la mano. El tratamiento es una liberación de esta aponeurosis, una fasciotomía, una descompresión de estos tendones. Fasciotomía que pueda liberar el cuarto y el quinto dedos. Muy bien. Listo. Esto es la lesión de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren, perdón. Porque hay una fractura de Dupuytren que está en el tobillo, que lo vamos a ver luego, y no corresponde, es totalmente diferente. La luxofractura de Bennett, la lesión de Bennett y Rolando. A ver, la lesión de Bennett es una fractura, es una luxofractura, como dice ahí, que incluye
una fractura oblicua de la base del primer metacarpiano. Eso es tal vez lo más importante, ¿eh? Recuerden que de qué hueso es. De la base del primer metacarpiano. Si usamos nuestro esquema, es acá. Esa fractura. ¿Ya? Eso que estoy dibujando ahí arriba, ¿no? Se fractura la base del primer metacarpiano así de forma oblicua. El problema es que cuando ocurre esa fractura, como están viendo ahí en la fotito, ya está el trazo de fractura, hay un músculo que se jala que se inserta acá, que es el abductor largo, ese mismo músculo que se comprometía en la tendinosinusitis de Carvain, es el tendón del músculo abductor largo, y cuando se fractura el dedito, prácticamente el músculo ya no tiene oposición para poder jalar. Jala al pulgar, jala todo el metacarpiano y con eso está jalando el pulgar, lo desplaza. Por eso genera desplazamiento cefálico del pulgar. Tal vez se entiende un poco más acá en el esquema. Aquí se inserta el abductor largo, el tendón del abductor largo. Entonces, si se rompe el hueso de esa manera, entonces el tendón jala a todo el metacarpiano, a todo esto, ¿ya? Y eso jala a todo el pulgar, lo desplaza. Por eso la fractura de Bennett es una fractura oblicua que genera desplazamiento del pulgar. Una fractura parecida a esta es la fractura de Rolando. La fractura de Rolando es una fractura ya también en conminuta de la base del primer metacarpiano. O sea, sería más o menos así. En el esquemita que hemos hecho ahí, más o menos así. Perdón. Y ahí en pedacitos. ¿Ok? Por lo tanto, si se dan cuenta, el tendón que se inserta acá no va a traccionar todo el dedo, sino solamente el pedacito roto. Entonces no hay desplazamiento del pulgar, solamente del pedazo fracturado. ¿Ya? Por eso Rolando es una fractura en conminuta, también de la base del primer metacarpiano, pero que no genera desplazamiento. Entonces, fractura oblicua y con desplazamiento, Bennett. Conminuta y sin desplazamiento, Rolando. ¿Ya? Listo. Estas son las lesiones de Bennett y Rolando. El dedo en martillo es una posición del dedo en esta forma, ¿no? En esta posición. Un dedito en esta posición. Con la falange distal del dedo completamente flexionada. ¿Y por qué la falange distal está completamente flexionada? Porque no puede extender. ¿Y por qué no lo puede extender? Porque su tendón extensor está, como ven, roto. Hay una lesión del extensor de la falange distal. El extensor de la falange distal está roto o lesionado y no le permite extender. Por lo tanto, está permanentemente flexionado y adopta esa posición, ¿no? En martillo. Muy bien. Y finalmente estamos en una miscelánea de temas de la mano, ¿no? Los quistes gangliónicos o simplemente gangliones. Los gangliones son unas dilataciones de una membrana, de la membrana o vaina sinovial. La misma vaina sinovial que envuelve a las articulaciones que están acá dentro de la muñeca, en el carpo, esas vainas sinoviales se dilatan y forman esas masitas que con frecuencia aparecen en la muñeca, ¿no? Es la zona más frecuente, muñeca, tanto por delante como por detrás. Las zonas interfalángicas también pueden tener ganglioncitos, pero son menos frecuentes. Son más en la muñeca. Usualmente remiten espontáneamente, ¿eh? Aunque la abuelita dice que lo frota hasta que desaparezca, ¿no? Pero igual va a desaparecer. Se hace quirúrgico, solamente se opera cuando es muy sintomático, cuando genera dolor o no les permite movilizar bien la muñeca. Solamente en esos casos debe operarse. ¿Ok? Listo. Con esto cerramos la revisión de las lesiones del miembro superior, ¿no? De la mano y de todo el miembro superior. En la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a ver las lesiones del miembro inferior también. ¿Ok? Bien.